Mi exnovio siempre decía que yo exageraba todo. ¿Qué dramatizaba? Aquella noche, en el cóctel de inauguración del nuevo complejo de lujo frente al mar, lo vi darse cuenta de que la que se había quedado corta era la realidad. Martín estaba de pie, con su traje perfecto, las manos en los bolsillos, rodeado de políticos y empresarios. Sonreía como si el mundo lo aplaudiera solo a él. Hasta que sus ojos se desviaron hacia la niña que corría detrás de mí, con sus rizos oscuros y la misma media luna en la barbilla que él tenía de niño. Ella se detuvo en seco, tropezó con su pierna y levantó la vista. «Perdón, señor», dijo, con esa voz clara que a mí todavía me derrite. Martín palideció. Se le escapó un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. Yo estaba a unos metros, hablando con un grupo de vecinos. La vi girarse y buscarme. Cuando me encontró, gritó: «Papá, mira, casi tiro al señor al agua». Diego soltó una carcajada y levantó la vista desde la barandilla donde estaba revisando unos planos del puerto. «Ven acá, terremoto», dijo, abriendo los brazos. Mi hija corrió hacia él y se le colgó del cuello. Él la besó en la frente, con esa ternura que a Martín jamás le vi con nadie. Entonces sí, Martín me vio. Nuestra mirada se cruzó por primera vez en 4 años. Y en sus ojos solo había una pregunta muda. ¿Es mía? Yo también tuve una pregunta ese día, clavada como una astilla en la garganta. ¿Te acuerdas cuando dijiste que era imposible? Porque 4 años antes, cuando le dije que estaba embarazada, me llamó mentirosa. 4 años atrás, mi vida era un escritorio lleno de tazas de café frío, maquetas de interfaces y post-its con ideas, todo alrededor de un chico al que creía que lo era todo. Martín y yo llevábamos 6 años juntos. Nos habíamos conocido en la universidad, él estudiaba ingeniería industrial, yo diseño gráfico. Él era de esos que entran a un aula y parece que la luz sube 2 puntos. Yo era la que tomaba apuntes para todos y hacía los trabajos en grupo. Con el tiempo, me convencí de que éramos un equipo. Él aportaba la visión, yo el trabajo silencioso detrás. Cuando me pidió que lo acompañara a lanzar su startup, una plataforma inmobiliaria que prometía revolucionar la forma de habitar la ciudad, sentí que me ofrecía un lugar en su futuro. «Esto va a despegar, Lu», me dijo, con esos ojos llenos de planes. «Y cuando lo haga, quiero que estés aquí, conmigo, no solo como mi novia. Como mi socia». Vendí el coche que me había dejado mi abuelo y metí todo el dinero en la empresa. Diseñé el logo, la web, las presentaciones. Me quedaba hasta las 3 de la mañana afinando detalles mientras él iba a cenas de networking a las que no valía la pena que yo fuera, porque era todo humo. 2 años después, el humo se había convertido en dinero de verdad. Inversores, oficinas nuevas, empleados, prensa. Y un contrato que yo no supe leer hasta demasiado tarde. «Es solo para dejar claras las cosas», me dijo una tarde, mientras me deslizaba una carpeta gruesa por la mesa de cristal de la sala de reuniones. «Los abogados dicen que es mejor». Era un contrato de accionistas. En palabras simples, yo tenía un porcentaje pequeño, que iría menguando si entraba nueva inversión. Él controlaba el resto. Si yo me iba, me recompraban mis acciones por un precio fijo, razonable, para no complicar las cosas. Firmé. Por amor, por confianza, por estupidez. El mismo día que el test de embarazo marcó 2 rayas rosadas, Martín me mandó un mensaje. «Ven a la oficina, tenemos que hablar. Es importante». Me temblaban las manos mientras subía en el ascensor. No sabía si contarle lo del bebé antes o después de lo que fuera que él quisiera decirme. Fantaseaba con su sonrisa al enterarse, con sus brazos rodeándome, con un «vamos a poder con todo». En vez de eso, me encontré con él sentado en la sala de reuniones, con el contrato abierto sobre la mesa y un hombre de traje que nunca había visto. «Este es Ernesto, nuestro nuevo asesor financiero», dijo, sin mirarme a los ojos. «Siéntate, Lu». Me senté. La boca me sabía a metal. «Las cosas han cambiado», empezó. «La empresa está creciendo, y los inversores necesitan una estructura más profesional». Ernesto ha analizado la compañía y respiró hondo,
Ha concluido que ya no es eficiente mantener tu rol actual. Parpadeé. ¿Mi rol? Diseño, comunicación, esas cosas se pueden externalizar, intervino Ernesto, con voz neutra. Y mezclar lo personal con lo profesional nunca es recomendable. Martín evitaba mi mirada. En ese momento, lo supe. Me estás echando, dije, en un hilo de voz. No es echar, replicó. Es separar las cosas. Mira, empujó hacia mí otro documento, unas 10 páginas llenas de letras pequeñas. Es un acuerdo de salida. Te compramos tus acciones. Es mucho más de lo que figura en el contrato original. Te vas bien, con dinero, sin resentimientos. Abrí la boca. La cerré. La sonrisa que llevaba 20 minutos intentando aparecer en mi cara, la sonrisa de «tengo algo increíble que contarte», se marchitó. ¿Y nosotros? Pregunté. ¿Qué pasa con nosotros? Silencio. Ernesto se levantó y murmuró que nos dejaba solos. La puerta se cerró con un clic que me pareció un disparo. Martín se apoyó en la mesa, los nudillos blancos. También tenemos que dejarlo. Me reí. Pensé que era una broma de mal gusto. ¿Qué? Lo sabes, Lu. Llevamos meses mal. Peleas, reproches. No quiero arrastrar esto. No. No lo sabía. Yo conocía las discusiones, sí. El cansancio. Pero nunca me había imaginado que él estuviera pensando en abandonar el barco justo cuando empezaba a flotar. Estoy embarazada, solté. No lo planeé. Simplemente salió, escapando por el hueco de un corazón que se estaba partiendo. Esperé su reacción. Silencio. Martín me miró como si hubiera dicho que venía del futuro. ¿Qué? Fui esta mañana a la farmacia, saqué del bolso el test, todavía envuelto en papel. 2 rayas. No me he hecho la analítica aún, pero... No terminé la frase. Su expresión cambió tan rápido que casi pude oír el crujido. Pasó de la sorpresa al rechazo en un solo parpadeo. Eso no es posible, dijo. Claro que lo es. Tú y yo. No, me cortó, levantando la voz. No es posible porque yo no puedo tener hijos. Me quedé en blanco. ¿Qué estás diciendo? Se pasó una mano por el pelo, exasperado. Hace años me lo dijeron. Casi no tengo esperma viable. Lo de, prácticamente estéril. Y no te lo conté porque pensé que no importaba, que no querías ser madre. ¿Me estás diciendo que el médico dijo, prácticamente, y te agarraste a, totalmente? Le espeté, sintiendo que la rabia empezaba a sustituir al miedo. Eso no funciona así, Martín. No lo entiendes. Las probabilidades son ridículas. Esto, señaló el test, como si fuera una bomba, esto no cuadra. La palabra apareció en el aire antes de que él la pronunciara. Infidelidad. ¿Me estás llamando mentirosa? Susurré. Estoy diciendo que hagas memoria, escupió. Que revises con quién has estado, porque conmigo no encaja. Si hubiera tenido una silla a mano, se la habría roto en la espalda. En cambio, lo que hice fue colocar el test con cuidado sobre el contrato de compraventa de mis acciones. 2 papeles, 2 vidas. Una que querían comprar, otra que querían negar. Quien no encaja aquí eres tú, dije, con la voz más fría que encontré. Pero tranquilo, no volveré a estorbarte. Firmé el acuerdo casi sin leer. En ese momento, lo único que me importaba era salir de allí antes de vomitar. Pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que nada podría doler más. Hasta que, una semana después, entré en la casa de mis padres y vi a Martín sentado en el sofá, con mi prima Valeria al lado, entrelazados de la mano. Valeria. La estrella de la familia. La que había pasado los últimos años en Londres, descubriéndose, mientras estudiaba fotografía contemporánea y subía selfies perfectas a Instagram. La que siempre llegaba,
ocupaba todo el espacio y se iba sin mirar los escombros. ¿Qué hace él aquí? Pregunté, sintiendo que el aire se me hacía espeso. Mi madre corrió a mi encuentro con una sonrisa nerviosa. Lu, hija, siéntate. Tenemos noticias importantes. Yo no me senté. Martín se levantó, muy serio, y tomó aire. Valeria miró al suelo, como si el papel de vergonzosa le quedara bien. Tu prima y yo, empezó él. No. Le levanté la mano, temblando. No te atrevas. Nos vamos a casar, soltó Valeria de golpe, apretando los dedos de Martín. Fue todo muy inesperado, Lu. Nos reencontramos hace unos meses, cuando vine de visita, y las cosas pasaron. Mi madre se apresuró a hablar, como si supiera que la bomba necesitaba un colchón. Entiende, hija. Ellos se conocieron antes que tú. Siempre hubo algo allí. Era inevitable. Volví a mirar sus manos entrelazadas. Valeria llevaba el anillo que yo había ayudado a elegir. Reconocí el diseño. Estoy embarazada, repetí, por si a alguien le importaba. Silencio. Mi padre se removió en su sillón. Valeria alzó la vista, con los ojos muy abiertos. De Martín, dije, disfrutando por una milésima de segundo del pánico en sus caras. Pero Martín se sobrepuso rápido. Lu, ya hemos hablado de esto. No es mío. Mi madre frunció el ceño, confusa. ¿Cómo que no? Mamá, intervino él, con un tono casi didáctico, yo no puedo tener hijos. Me lo dijeron en una clínica. Valeria soltó un suspiro de alivio. Entonces no me cuentes cuentos, Lucía, remató mi madre, clavando en mí esa mirada que siempre reservó para cuando me salía de lo que esperaba de mí. ¿En qué líos te has metido? Me reí. ¿Era eso o ponerme a gritar? En el lío de confiar en un hombre que ahora tiene la cara de negar a su propio hijo para no arruinar tu historia de amor europea, escupí, mirando a Valeria. ¡Qué romántico! Mi padre intentó calmar las aguas. Vamos a tranquilizarnos. Se puede hacer una prueba. No voy a pasar por eso, dijo Martín, cortante. No voy a legitimar una mentira. Las palabras de mi madre sellaron todo. Lo mejor será que te vayas, Lucía. Estás alterando a tu prima. Estás alterando a tu prima. La que había roto mi relación, mi trabajo, mi vida. Subí a mi habitación, metí en una maleta la ropa suficiente y algo de ahorro, incluyendo el dinero del acuerdo de salida. Bajé sin mirar a nadie. En la puerta, Valeria se acercó, los labios temblorosos. No quería hacerte daño, Lu, susurró. Pero, tú y Martín nunca fuisteis. Ya, la interrumpí. Tranquila. Tú eres la protagonista, ¿no? Salí de esa casa sin despedirme. Ese fue el último día que vi a mis padres. Los primeros meses lejos fueron torpes y frágiles. Me fui a una ciudad costera donde no conocía a nadie. Alquilé un estudio pequeño y húmedo, con vista a un edificio gris y un trozo de mar si te asomabas lo suficiente. Conseguí trabajo como camarera en un bar del paseo marítimo y hacía diseños freelance por las noches. El sueño y el cansancio se mezclaban con las patadas suaves del bebé, que iban creciendo con una puntualidad terca. En las madrugadas, cuando las náuseas no me dejaban dormir, me daba por imaginar cómo sería si Martín estuviera ahí. Me odiaba por hacerlo, pero la mente no entiende de dignidad a las 3 de la mañana. En la ecografía de las 12 semanas fui sola. En la de las 20, también. Todo va perfecto, me dijo la ginecóloga, sonriendo mientras movía el aparato sobre mi vientre. Es una niña. Una niña. La llamé Alma antes de que naciera. Porque eso era, lo único que me quedaba que no me habían quitado, lo único que no iban a comprar, ni minimizar, ni negar. Conocí a Diego por una casualidad de esas que luego uno se pregunta si de verdad son casualidad. Yo estaba repartiendo folletos de un festival cultural del barrio, donde había colaborado haciendo el cartel. Hacía viento,
los papeles se me volaban de las manos. Uno de ellos fue a parar a los pies de un hombre que observaba el puerto con una carpeta llena de documentos. Lo recogió, miró el dibujo, una ciudad invadida por grúas convertidas en monstruos, y sonrió de lado. Está bastante cerca de la realidad, dijo, mostrando la portada de su carpeta. Reconocí el logo de una asociación vecinal que llevaba meses saliendo en las noticias locales por oponerse a un proyecto inmobiliario agresivo en el mismo frente marítimo donde yo trabajaba. Un proyecto, de la empresa de Martín. Le di otro folleto. Yo hice el diseño, le dije. Lo de los monstruos también se queda corto. Él se presentó. Diego, abogado urbanista, activista, una mezcla rara de rigor y rabia bien dirigida. Nos cruzamos varias veces más. En reuniones abiertas, en asambleas, en el bar donde trabajaba. Cada vez que hablaba del proyecto de Mar Vida, así se llamaba la empresa de Martín, se le tensaba la mandíbula. ¿Lo conoces? Le pregunté un día, después de una asamblea especialmente tensa. Demasiado, respondió. Llevo años peleando contra ese tipo de operaciones. Esta es peor porque han comprado medio ayuntamiento. No le conté nada al principio. Me daba vergüenza admitir que había sido parte de aquello. Que había puesto mi talento y mis horas al servicio de un modelo de ciudad que ahora veía como una herida abierta. Pero las noches se fueron llenando de conversaciones largas después del cierre del bar. Yo con un té, él con un café. Él hablando de leyes, yo de miedos. Hasta que, una de esas noches, sin saber muy bien por qué, las palabras se me salieron. Era mi novio, dije, mirando el café vacío. El de Mar Vida. Bueno, ahora ya no. Ni novio, ni jefe, ni nada. Diego apoyó los codos en la barra. ¿Martín Aguilar? Asentí. Vaya, exhaló, entre incrédulo y divertido. Tú sabes elegir bien a tus causas perdidas. Le conté todo. No de golpe, pero sí suficiente. El contrato, la empresa, Valeria, el embarazo negado. Diego no soltó frases hechas. No dijo, todo pasa por algo, ni él se lo pierde. Solo escuchó con una atención que hacía daño. Entonces él sabe que quizás es el padre, dijo al final, y aún así lo niega para no complicarse la vida. No quiere manchar su historia de amor, repliqué, con amargura. Y su imagen pública. Lo de la imagen se puede trabajar, murmuró, casi para sí. No le di importancia. El día que Alma nació, Diego estaba en la sala de espera. No estaba previsto. Yo me puse de parto un sábado por la madrugada, en el bar, mientras limpiaba mesas. Una punzada me dobló por la mitad, y luego otra. La dueña llamó a una ambulancia, y alguien debió llamar también a Diego, porque cuando me subieron a planta, él estaba allí, con la camisa arrugada y la barba de 3 días. No tienes que, alcancé a decir entre contracciones. Demasiado tarde, ya estoy aquí, sonrió. Además, alguien tiene que gritarle al médico si se equivoca. No se equivocó nadie. En cambio, todo se recolocó. Cuando la enfermera me puso a Alma sobre el pecho, pequeñita, roja y chillona, sentí que el mundo se estrechaba hasta caber en ese peso caliente. Diego la miraba como si hubiera visto un milagro. Hola, bichito, susurró, tocándole la mano con el dedo. Bienvenida al desastre. Yo lloraba. Por el parto, por los meses de soledad, por el padre que no estaba, por el hombre que sí estaba sin obligación alguna. A partir de ese día, Diego no se fue. No lo hablamos. No hubo promesas. Simplemente empezó a aparecer, con bolsas de la compra, con pañales, con papillas que él mismo aprendió a hacer, con informes de urbanismo que corregía en mi mesa mientras Alma dormía en el sofá. No tienes que hacer esto, le repetía yo, de vez en cuando. Lo sé, contestaba siempre. Precisamente por eso quiero. No fue amor a primera vista. Fue amor a primer aguante. A primera madrugada compartida, al primer vómito sobre su camisa que él se tomó a risa, al primer, déjala, que llore, tiene derecho, cuando yo empezaba a desesperarme.
Cuando Alma cumplió 2 años, estábamos firmando un alquiler conjunto de un piso con vista de verdad al mar, no al trozo triste entre edificios. Y una noche, mientras Diego recogía juguetes del suelo, esa voz chillona que había llenado mi vida se alzó desde la alfombra y dijo: «Papá, mira». Se hizo un silencio rarísimo. Yo dejé de respirar. Diego parpadeó. «¿Qué has dicho, terremoto?». Alma repitió, orgullosa: «Papá». Lo vi tragar saliva. Se le humedecieron los ojos. «Aquí estoy», respondió, sin teatralidad. «Siempre». La palabra se quedó. Nunca la corregimos. Mientras mi vida encontraba un balance extraño pero hermoso, el conflicto con Mar Vida se intensificó. El proyecto que pretendía privatizar medio paseo marítimo tenía ya licencias, acuerdos, campañas de publicidad. Diego y la asociación vecinal presentaban recursos, demandas, denuncias por irregularidades. Un día, él llegó a casa con una carpeta más gruesa de lo habitual. La dejó sobre la mesa, junto a los platos de pasta. «Hoy he visto unas cosas que te van a sonar», me dijo. Eran contratos de compra de terrenos, convenios con el ayuntamiento, presentaciones de inversores, con mi antiguo logo, mis colores, mis eslóganes. Sentí una punzada extraña, una mezcla de orgullo y asco. Yo había diseñado aquella máscara amable para un monstruo. «¿Te importa que use algunos de tus correos de entonces?», preguntó Diego. «Hay cosas que demuestran que ellos sabían que el impacto iba a ser brutal y lo escondieron». «Úsalos», respondí, sin dudar. «Yo ya les di demasiado. Es hora de que me devuelvan algo, aunque sea justicia». Poco después, salió publicado un reportaje firmado por Diego en varios medios independientes. Hablaba de recalificaciones irregulares, de sobornos disfrazados de donaciones, de un entramado que llevaba siempre al mismo nombre, Martín Aguilar. No me alegré de su caída profesional. Me alegré de que, por una vez, el relato no lo escribiera él. 4 años después de aquella tarde en la sala de reuniones donde me echaron de mi propia vida, recibimos una invitación inesperada. El nuevo alcalde, presionado por las protestas, organizó un foro público sobre el futuro del puerto. Mar Vida, como promotora, estaría presente. La asociación vecinal también. «Van a estar todos», me dijo Diego. «Empresarios, prensa, políticos. Y Martín, claro». No veía a Martín desde aquella escena con mi familia. Durante 4 años, su nombre había sido una sombra que a veces se alargaba en forma de noticia, de valla publicitaria, de rumor. La idea de volver a verlo me revolvió el estómago. Pero había algo más fuerte debajo, una calma rara. «Voy a ir», dije. «Quiero mirarlo a la cara». El día del foro, me puse el vestido que más segura me hacía sentir. Recogí a Alma de la guardería y fuimos al centro de congresos where se celebraba el evento. Ella estaba emocionada porque «papá va a salir en la tele». Dentro, el ambiente olía a café caro, perfume y tensión. Las paredes estaban llenas de renders brillantes del futuro complejo, piscinas infinitas, terrazas, sonrisas falsamente espontáneas. Diego se acomodó en la mesa de ponentes. Yo me quedé atrás, con Alma de la mano. Y entonces lo vi. Martín estaba al otro lado de la sala, hablando con 2 concejales. Llevaba el mismo tipo de traje de siempre, el mismo peinado, la misma sonrisa calibrada. Pero algo se había endurecido en su mirada. No me vio al principio. La sala estaba llena. Hasta que Alma se soltó de mi mano, corrió hacia una fuente decorativa en el centro y casi se tropieza con él. «Perdón, señor», dijo, sujetándose en su pierna. Martín bajó la vista, molesto. Y se congeló. Sus pupilas se dilataron. Su cara perdió el color. Era como mirarse en un espejo de 4 años. Alma tenía sus mismos ojos oscuros, la misma barbilla partida, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. «No pasa nada», balbuceó él, dando un paso atrás. Alma ya no lo escuchaba. Había visto a Diego al fondo, moviendo papeles. «Papá, mira, casi me caigo al agua», gritó,
riendo, mientras corría hacia él. Diego dejó los documentos, se agachó y la levantó en brazos. «Ven acá, sirena suicida». Fue entonces cuando Martín me vio a mí. Durante unos segundos, el ruido de la sala desapareció. Fue como si solo existiera esa línea invisible entre sus ojos y los míos, tensada por 4 años de silencios, palabras tragadas y lágrimas que ya no pensaba derramar. Se acercó. No corriendo, no haciendo una escena, pero sí con prisa. «Lucía», dijo, quedándose a 1 metro de distancia. Yo solo asentí con la cabeza. «Martín». Esa niña, se interrumpió, tragando saliva. «Es mi hija», respondí. Él apretó la mandíbula. «Es igual que yo». «Sí», admití. «Por eso duele menos que la hayas negado. Al menos sé de quién heredó la cara de cabezota». Sus ojos se llenaron de algo que no le había visto nunca, miedo. «Te dije que no podía tener hijos». «Te dijeron que tenías pocas probabilidades», lo corregí. «Y tú decidiste que eso era lo mismo que imposible». Era más fácil pensar que yo te engañaba que aceptar que el milagro te había alcanzado justo cuando tenías otras prioridades. Miró a Alma, que ahora estaba subida en las rodillas de Diego, señalando algo en los planos del puerto. «Ese barco está torcido, papá», lo oí decirle. Martín respiró hondo. «Él es el abogado que me está hundiendo el proyecto». Sonreí sin humor. «Supongo que el universo tiene sentido del humor». «Quiero hablar con ella», dijo, de pronto. «No». Mi respuesta fue tan automática que casi me asustó a mí misma. «Es mi hija», insistió. «Es nuestra hija», lo corregí, muy despacio. «Mía, que la llevé 9 meses y la parí sola. Y de ese hombre que la enseña a andar en bici, que sabe a que le tiene miedo, que se despierta a las 3 de la mañana cuando tiene pesadillas. Tú eres genética». Nada más. Vi cómo la palabra lo atravesaba. Genética. Podría haber sido cruel. Podría haberle dicho que se fuera al infierno. En vez de eso, respiré hondo. Si quieres reclamar algo, hazlo por los canales legales. Hazte una prueba, firma lo que haya que firmar. Estaré ahí. Lo mínimo que le debes a Alma es dejar claro que la que mentía no era su madre. ¿Y después?, preguntó, desesperado. ¿Podré verla? Miré a Diego. Nos miramos un segundo que bastó. Eso no depende de mí, respondí. Depende de ella. Y de lo que tú demuestres con hechos, no con discursos. Alguien llamó a Martín desde el escenario. Tenía que subir a presentar su proyecto. Se alejó tambaleándose. Por primera vez, la seguridad que tanto presumía se le había caído a los pies. El foro fue un espectáculo raro. Mientras Martín hablaba de desarrollo sostenible y oportunidades para la ciudad, yo solo veía, proyectada detrás de él, la silueta pequeña de Alma comiendo galletas sobre las rodillas de Diego. Cuando fue el turno de este, no se guardó nada. Habló de deslaves, de zonas inundables, de vecinos expulsados, de promesas vacías. Habló de correos internos, de contratos opacos, de informes que la empresa había ocultado. No fue un discurso contra Martín. Fue contra todo lo que representaba. En algún momento, nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Esta vez, yo ya no sentí rabia. Solo una especie de compasión distante por ese hombre que lo había tenido todo en la mano y lo había tirado por miedo. La prensa, como era de esperar, se lanzó a la historia. Primero por el escándalo urbanístico. Después, cuando alguien filtró una foto de Martín mirando a Alma como si acabara de ver su propio delito en miniatura, por el lado humano. No fui yo quien filtró nada. Ni Diego. Pero no me vi obligada a negar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El ayuntamiento congeló el proyecto. La fiscalía abrió diligencias. 2 concejales dimitieron. Varios inversores se retiraron. Martín, de ser el joven emprendedor modelo de la ciudad, pasó a ser el empresario cuestionado. Un abogado de su parte me llamó.
Querían resolver, de manera amistosa, el asunto de la paternidad. Acepté hacer la prueba. No por él, sino por Alma. El día que fuimos al laboratorio, Diego nos acompañó. Martín estaba allí, demacrado, con ojeras. No hubo gritos, ni reproches. Solo un silencio denso mientras la enfermera nos pinchaba el dedo a cada uno para sacar unas gotas de sangre. Las semanas de espera fueron un déjà vu, pero al revés. 4 años antes, yo había guardado un resultado para confirmar lo que ya sentía en el cuerpo. Ahora esperaba otro que viniera a decir lo que ya sabía en el corazón. El informe llegó por correo certificado. Lo abrí en la cocina, con Alma jugando en el salón y Diego preparando la cena. Probabilidad de paternidad, 99,9999%. Nada nuevo bajo el sol. Solo un sello. Una verdad oficial. ¿Y ahora qué? Preguntó Diego, apoyando la mano en mi espalda. Ahora, respondí, que lidie con sus fantasmas. Yo ya hice mi parte. Martín insistió en querer ver a Alma. La ley le daba cierto margen, siempre que no hubiera motivo para restringirlo. Hablé con psicólogos, con abogados, conmigo misma. Al final, acordamos algunos encuentros supervisados en un centro especializado. La primera vez que Alma lo vio en aquel cuarto lleno de juguetes, no lo reconoció. ¿Quién es? Me susurró. Un señor que quiere conocerte, le dije. Es familia. No la obligué a llamarlo nada. Martín intentó ser amable. Le llevó un peluche que claramente había comprado de camino. Habló poco. La miraba como si tuviera delante un cuadro que no entendía. Después de 3 sesiones, fue él quien dejó de acudir. Su abogado llamó para decir que no estaba preparado. Yo no insistí. A veces, la verdadera venganza es no tener que mover un dedo. Con el tiempo, las noticias sobre Martín se fueron volviendo más sombrías. Lo inhabilitaron temporalmente para contratar con la administración. Sus socios se largaron. Valeria, según supe por terceros, lo dejó en cuanto la tarjeta de crédito empezó a tener límites. No me alegró su ruina económica. Me alegró mi libertad emocional. Una tarde de otoño, estábamos los 3, Diego, Alma y yo, en el parque, viendo cómo ella insistía en lanzarse por el tobogán más alto mientras yo rogaba internamente que no se rompiera nada. Papá, dijo Alma, trepando, ¿por qué no tengo 2 papás como algunos niños de mi clase? Diego se miró conmigo, buscando en mis ojos la respuesta adecuada. Se agachó a su altura. Porque el destino se puso las pilas, respondió, serio y tierno a la vez, y te dio al mejor que encontró. Si te daba 2, los demás niños se quedaban sin. Ella se rió, satisfecha, y se lanzó por el tobogán chillando. Yo sentí algo parecido a la paz. Un par de años después, recibí una carta sin remitente claro. El sello era de otra ciudad. La letra, sin embargo, la habría reconocido incluso en la oscuridad. Decía poco y decía todo. Que había perdido casi todo. Que entendía ahora lo que había hecho. Que se enteraba de vez en cuando de Alma por noticias sueltas, fotos robadas de redes de otros. Que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que, si alguna vez ella quería saber quién era él, le dijera que lo sentía. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la rompí. No contesté. No porque quisiera mantener una puerta abierta para él, sino porque quizás algún día Alma querría decidir por sí misma qué hacer con esa parte de su historia. Esa noche, mientras cenábamos, Alma contó chistes malísimos que había aprendido en el cole. Diego reía más por verla reír que por los chistes en sí. Los miré y sentí algo que no se parece al triunfo ruidoso de las películas, sino a algo más silencioso, hondo y definitivo. No era solo que yo había ganado. Era que, al final, no se trataba de venganza, sino de haber construido algo real sobre las ruinas. Mi exnovio me cambió por mi prima, me echó de la empresa que ayudé a levantar, me llamó mentirosa y negó a su propia hija para no manchar su foto perfecta. 4 años después, esa hija lo miró desde lejos sin reconocerlo y le dijo, papá, a su peor enemigo. Y yo, la eterna secundaria de la historia de otros,
por fin era protagonista de la mía.